Esa noche transformó mi vida de maneras que jamás había concebido. Todo inició con una sencilla solicitud de mi madrastra Clara. ¿Quién me solicitó que permaneciera en casa mientras papá partía hacia su habitual aventura de pesca? En ese instante. Todo parecía tan cotidiano, después de todo. Casi todos los fines de semana éramos solo nosotros dos. Pero lo que no sabía era que esa noche se convertiría en algo extraordinario. Una velada que desafiaría los límites de nuestra relación y dejaría una huella indeleble en mi ser. El hogar se encontraba en un silencio poco habitual. En esa mañana, la familiaridad del murmullo de papá había desaparecido. Y el silencio se tornaba inquietante. Había finalizado mi tarea y me preparaba para disfrutar de un momento de tranquilidad cuando Clara me hizo una señal para que la acompañara al salón. ¿Podrías brindarme tu apoyo en algo? Su voz era suave. Casi demasiado casual. Podía notar que estaba nerviosa por algo. Pero no lograba descifrar qué. Dudé por un segundo. Claro que necesitaba preguntar mientras me acercaba a donde estaba sentada Clara. Siempre tenía una actitud calmada. Pero hoy había algo en el ambiente que se sentía diferente. Aún no podía identificar qué era. Ella sonrió. Pero en sus ojos había un destello que hizo que mi pulso se disparara. Siéntate, dijo, mientras daba unas palmaditas en el cojín a su lado. Hice lo que me pidió, sintiéndome inseguro de lo que estaba por venir. Sin embargo, no podía evitar que la curiosidad comenzara a consumir a Clara. Se recostó, cruzando las piernas y mirándome con una intensidad que no había notado antes. Has crecido mucho. ¿Lo sabías? Dijo con un tono ligero. Pero sus palabras flotaban entre nosotros, cargadas de un significado no dicho. Ya no eres el pequeño que una vez conocí, mi corazón dio un salto. No era habitual en ella. Siempre hemos mantenido una relación amistosa. Casi casual. Pero hoy hay algo en el aire que se siente peligroso. Supongo que murmuras que has cambiado. Y creo que ambos lo sabemos. La manera en que lo expresó me hizo estremecer. Había una extraña tensión acumulándose en la habitación y no sabía cómo romperla. Clara, ¿qué estás tratando de decir? Pregunté finalmente, sintiendo la necesidad de entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué el aire se sentía tan cargado de algo no dicho? Por un momento. No respondió. Solo me miró. Sus ojos buscando los míos como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Luego, suspiró y se levantó, caminando hacia la ventana. Notó que su padre había salido por el fin de semana. Murmuró en voz baja mientras sus ojos se posaban en el patio. Solo estamos tú y yo aquí. Asentí, sin estar seguro de hacia dónde iba esta conversación, pero sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba. Ella se giró para mirarme. Su expresión indescifrable. ¿Sabes? He estado pensando. Comenzó con una voz firme pero suave. Hay cosas de las que he querido hablar contigo. Cosas que nunca he tenido el valor de decir hasta ahora. Tragué saliva. Con determinación. Ella avanzó un paso más. Sus ojos fijos en los míos. Nosotros. Dijo. Y la palabra flotó en el aire, haciendo que mi corazón latiera con más fuerza. ¿Qué quería sugerir? No había lógica en esto. Intenté soltar una risa. Pero mi voz tembló al salir. ¿Qué intentas expresar con nosotros? Clara esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa enigmática que provocó un vuelco en mi estómago. Lo has notado tú también. ¿Verdad?, preguntó su voz. Un murmullo que resonaba en la transformación de nuestra relación. Ya no éramos solo madrastra. Mi mente giraba, intentando captar sus palabras, esforzándose por comprender la situación que se desarrollaba ante mí. Sin embargo, existía una parte de mi ser en lo más hondo que comprendía perfectamente de qué se trataba. Yo igualmente lo había experimentado. La forma en que las cosas habían cambiado en los últimos meses. Las miradas sutiles. Los roces que se prolongaban. Siempre había apartado esos sentimientos, convenciéndome de que no eran reales. No sé de qué estás hablando. Mentí con la voz apenas audible. Ella se acercó aún más.
Su presencia abrumadora. Y de repente la habitación se sintió mucho más pequeña. Si lo sabes, comentó con delicadeza. Sus dedos acariciaron suavemente mi brazo. Y me levanté de golpe, distanciándome de ella, intentando aclarar mis pensamientos. Clara. Esto es una locura. Murmuré con voz temblorosa, eres mi madrastra. No es posible. No es correcto. Sin embargo, ella no dio un paso atrás, me persiguió, reduciendo la separación que había entre nosotros. Una vez más. ¿Por qué no dejó que sus ojos ardieran con una intensidad que hizo que mi corazón latiera con más fuerza? Ambos somos adultos y no estamos obligados a seguir las normas. De nadie más. Sacudí la cabeza, intentando resistir la atracción que me acercaba a ella. No, esto no está bien. Insistí. Aunque al pronunciar esas palabras, podía sentir cómo mi determinación se desvanecía. Y si realmente lo está, respondió. Su mano se acercó a mi mejilla. Y el contacto me hizo estremecer, por un instante. Quedé paralizado. Atrapado en ese instante. En la trama que se entrelazaba a mi alrededor. Deseaba apartarme. Huir de la habitación y borrar lo que había ocurrido. Pero no podía, algo me mantenía anclado en el lugar y me detestaba por ello. No podía deshacerme de la sensación de que todo se estaba desmoronando, la tensión en la casa se había vuelto intolerable. Cada vez que veía a Clara, sentía la tensión de lo que no decíamos presionándonos, llevándonos a un abismo incierto. Los días se convirtieron en un borrón. Y cada interacción entre nosotros estaba cargada. Como si camináramos sobre el filo de una navaja. Intenté mantener la distancia, evitando estar a solas con ella tanto como pudiera. Pero no era sencillo. Siempre lograba acercarse a mí, haciendo que su presencia se sintiera ineludible. Ya fuera con un roce ligero en el brazo o con esa mirada intensa desde el otro lado de la habitación. Esa tensión persistente se negaba a desvanecerse. Hasta que llegó la noche que transformó todo. Mi padre se encontraba inmerso en su labor hasta bien entrada la noche. Y yo intentaba quedarme encerrada en mi habitación, con la esperanza de que si la evitaba el tiempo suficiente, las cosas volverían a la normalidad. Pero en el fondo sabía que eso no iba a pasar. Podía oírla moverse. El suave murmullo de la televisión resonando en el fondo. Mientras el reloj marcaba cada segundo con una insistencia que hacía más difícil ignorar la realidad de la situación. Consideré llamar a un amigo para inventar una excusa y escapar de la casa. Pero algo me detuvo. En lugar de eso, me encontré de pie fuera de mi habitación. Escuchando el silencio que se había instalado en el hogar, era un silencio abrumador. Una quietud inquietante. Fue en ese momento que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Bajé las escaleras, sintiendo que cada paso se volvía más pesado que el anterior. Clara estaba sentada en el sofá, una copa de vino en la mano. Con la mirada perdida en la televisión, al principio no pareció notar mi presencia. O tal vez sí. Pero decidió fingir. No lo hagas. Dudé al llegar al final de las escaleras. Inseguro de qué decir. Incluso de qué estaba haciendo. Pero entonces levanté la vista. Mis ojos encontrándose con los suyos. Y supe que no había vuelta atrás. Es imposible encontrar el descanso. Su voz se deslizó con suavidad. Casi con una despreocupación excesiva. Había algo en la manera en que lo expresó que hizo que mi pulso se acelerara. Como en aquel primer día. Murmuré para decir algo más. Me acerqué al sofá y me senté dejando tanto espacio entre nosotros como fuera posible. Sin embargo, incluso con esa distancia, podía sentir la tensión entre nosotros. Espesa y no dicha. Permanecimos en silencio por unos momentos. El único sonido era el suave zumbido de la televisión. Podía sentir su mirada sobre mis ojos, deteniéndose en mí de una forma que hacía que mi piel se estremeciera. No tenía idea de cuál sería mi próximo paso. No tenía idea. Cómo romper el silencio sin que la situación se complique. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, ella volvió a hablar. He estado reflexionando sobre nosotros. Su voz se deslizó suavemente.
casi como un susurro. Mi corazón dio un vuelco. Pero antes de que pudiera expresar mis pensamientos, ella me interrumpió. Concluye. ¿Por qué no hizo la pregunta? Se volvió para mirarme completamente. ¿Por qué? Actuamos como si no existiera nada entre nosotros. Aunque en el fondo somos conscientes de that there is something more. Sus palabras me impactaron con la fuerza de un puñetazo. En el fondo, deseaba discutir. Hacerle saber que estaba equivocada. Que no podíamos seguir por ese camino. Pero la realidad era que ya no contaba con la energía para pelear. También había sentido esa extraña atracción. Entre nosotros. Que solo había crecido con el tiempo. Había intentado ignorarlo. Convencerme de que no era real. Pero ahora, sentado allí with her, I could no longer deny it. No podemos hacer esto. Dije. Aunque mi voz carecía de convicción incluso al pronunciar esas palabras. Era consciente de la falsedad, estaba engañándole. Engañándome a mí misma. Ella se acercó un poco más. Su mano reposando en el cojín que nos separaba. No estábamos cometiendo ninguna falta. Su voz. Suave y profunda. Murmuró, no estamos hiriendo a nadie. Sacudí la cabeza. Intentando disipar la niebla que se había instalado en mis pensamientos. Pero no estaba bien argumentado. Con suavidad. Ella extendió la mano y la posó sobre la mía. Su contacto provocando una chispa electrizante. Energía que fluye a través de mí. ¿Quién establece lo que es correcto y lo que es incorrecto? Inquirió su voz. Firme su mirada. Nunca alejándose de la mía. Tragué saliva con fuerza. Mi corazón latiendo con intensidad en mi pecho. Quería apartarme y decirle que se detuviera. Pero no podía, estaba congelado. Atrapado por la intensidad del momento y por los sentimientos que había estado tratando de negar durante tanto tiempo. No tenemos que seguir las reglas de nadie más. Susurró. Mientras sus dedos trazaban patrones ligeros en el dorso de mi mano. Podemos decidir por nosotros mismos qué es lo correcto. Cerré los ojos. Intentando ahogar el eco de su voz y la calidez de su contacto. Pero resultó en vano. Las barreras que había levantado a mi alrededor se desmoronaban. Y me encontraba perdida. Sin saber cómo frenar ese momento. Antes de que pudiera articular una palabra o reunir el valor para alejarme. Se acercó aún más. Sus labios apenas rozando mi oído. Mientras susurraba. Dime que tú no lo percibes tan intensamente. Sus palabras recorrieron mi columna como un escalofrío. Y sentí una aversión profunda hacia la forma en que mi cuerpo respondía a ella. Deseando rendirme. Abrí la boca para protestar. Para expresar que esto era incorrecto. Que no podíamos continuar así. Pero las palabras no salieron. En su lugar. Me encontré girando para mirarla. Con la respiración atrapada en mi garganta mientras nuestras miradas se cruzaban. El momento se alargó. Y la tensión entre nosotros aumentaba con cada segundo que transcurría. Y así. Sin pensarlo ni planearlo. Me incliné y la besé, al principio fue suave y vacilante. Era como si estuviéramos explorando un nuevo territorio. Llenos de incertidumbre sobre lo que vendría. Pero el beso pronto se intensificó. El calor entre nosotros se elevaba mientras nos entregábamos a ese deseo que había estado acumulándose durante tanto tiempo. Mis manos se deslizaron por su cintura. Acercándola a mí. Mientras sus dedos se enredaban en mi cabello. El mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Dejándonos a los dos perdidos en la intensidad del momento. Era consciente de que estaba mal. De que cruzábamos una línea de la que nunca podríamos regresar. Pero no podía detenerme, no quería hacerlo. Cuando finalmente nos separamos. Ambos respiramos con dificultad. Nuestros rostros a centímetros de distancia. Sus ojos. Oscuros y llenos de un sentimiento indescriptible. Reflejaban un deseo que había anhelado por tanto tiempo. He deseado esto por tanto tiempo. Susurró su aliento cálido contra mi piel. Y supe que tú también lo sentías. No respondí, no podía. La verdad era demasiado abrumadora para manejarla. En lugar de eso,
Asentí con un leve movimiento, sintiendo como mi corazón palpitaba intensamente en mi pecho, mientras la realidad de lo que acabábamos de compartir se instalaba en mí. Sin embargo, en ese instante, comprendí que el beso no había llegado a su fin, era solo el inicio de algo más profundo. There would always be more to discover. Tras aquella noche, todo se transformó entre nosotros. No podía mirar a Clara de la misma manera, cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Sentía una oleada de calor. Un recordatorio de lo que habíamos hecho y de la promesa implícita de lo que podría volver a suceder. El aire en la casa parecía cargado con algo peligroso. Algo que ambos entendíamos, pero que no nos atrevíamos a reconocer abiertamente. Los días transcurrieron envueltos en un silencio denso y torpe. Mantenerme alejado parecía ser la mejor opción. Pero era imposible evitarla por completo. Cada roce de su mano. Cada mirada fugaz. Se sentía como una chispa lista para encender la tensión que burbujeaba justo debajo de la superficie. Era consciente de que lo que estaba sucediendo no era correcto. Pero había una atracción entre nosotros que se negaba a ser ignorada, sin importar cuánto lo intentara. Una tarde, mientras papá estaba fuera nuevamente, el silencio en la casa se tornó insoportable. Caminaba de un lado a otro en la sala, intentando distraerme con la televisión. Pero mis pensamientos regresaban una y otra vez a ella. Recordaba ese beso. La manera en que sus labios se habían sentido contra los míos. Como mi corazón latía desbocado. Era demasiado, me odiaba por pensar en ello. Pero no podía detenerme. Justo cuando creí que iba a perder la cabeza. Escuché sus pasos. Detrás de mí. Me giré y vi a Clara de pie en la puerta. Su expresión indescifrable. Por un instante, el silencio se apoderó del espacio. Y ninguno de los dos se atrevió a romper la tensión que nos envolvía. Era una carga. Un peso que se acumulaba con cada palabra no pronunciada. Es imperativo que tengamos una conversación, expresó. Finalmente. Su voz era suave, casi titubeante. Asentí, consciente de que esta conversación era ineludible, aunque no me sentía preparado para afrontarla. Sí. Respondí con la garganta seca, es necesario que lo hagamos. Se acercó al sofá, dejando escapar un suspiro al sentarse. La observé, sentándome frente a ella. Guardando una distancia respetuosa, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Y no podía sostener su mirada, no sabía cómo iniciar la conversación para que todo esto mejorara. Era evidente que las cosas habían cambiado, comenzó con sus manos entrelazadas en su regazo. Y lo último que deseaba era que te sintieras incómoda. Hice un esfuerzo por tragar la saliva que se acumulaba en mi boca. No tengo claridad sobre mis emociones. Reconocí que mi voz era solo un leve murmullo. No puedo evitar pensar que esto no es habitual. Es cierto. No debería ser así como nos sentimos. Clara dirigió su mirada hacia sus manos, con una expresión de preocupación. Lo sé, dijo suavemente. Pero tampoco podemos ignorarlo. No tenía una respuesta para ella, la verdad era que no sabía qué se suponía que debíamos hacer. Se sentía mal. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que no quería que se detuviera. No lograba encontrar las palabras adecuadas. No era posible. Intentar entenderlo todo. Pero las emociones eran palpables. Innegables y auténticas. Se extendió un prolongado silencio entre nosotros, cargado con el peso de todo lo que permanecía sin decir. Podía percibir cómo la tensión se acumulaba nuevamente. Esa misma atracción arriesgada que nos había guiado por este sendero desde el principio. Y así, antes de poder frenar, exclamé, yo también lo creo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera retirarlas. Y una vez pronunciadas no había forma de deshacerlas. Clara se alzó para encontrarse con los míos y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Habíamos traspasado un umbral y ahora nos encontrábamos al borde de un abismo aún más amenazante. Al inicio, su silencio fue absoluto. Sin embargo, la expresión en sus ojos reveló todo lo que debía comprender.
Existía una llama en ese lugar. Un anhelo que resonaba con el mío. Y eso me llenaba de temor. Pero a la vez me entusiasmaba de una forma que no podía ignorar. No podemos continuar así. Murmuré con voz temblorosa. Y aunque al pronunciarlo dudaba de mi propia convicción. La mirada de Clara permanecía fija en la mía. Lo sé, murmuró. Pero ya hemos llegado. No, la habitación parecía demasiado reducida. El aire se sentía denso. Como si quisiera que corriera. Que alejara todo lo posible entre nosotros. Sin embargo, mis pies estaban anclados. No por ella, sino por mis propios anhelos. La atracción que nos unía era intensa. Casi insoportable. Un imán que desafiaba cualquier intento de resistencia. Al percatarme de lo que ocurría, ella se acercó. Su rostro a escasos centímetros del mío. Y sentí su aliento cálido y suave sobre mi piel. Mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Por un breve momento. Consideré la posibilidad de frenar la situación. Alejarme y concluir esto antes de que se complicara aún más. Pero en ese instante, sus labios se posaron sobre los míos y cualquier atisbo de razón se desvaneció por completo. El beso fue diferente. Esta vez no hubo vacilación ni inseguridad. Estaba cargado de la tensión que habíamos estado conteniendo. Ya el deseo acumulado durante tanto tiempo. Le devolví el beso sin pensar. Mis manos descansando sobre el sofá. Aferrándose a la tela para mantenerme anclada. No se trataba de amor ni de afecto. Era una necesidad cruda y ardiente que ninguno de los dos podía controlar. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente. Un torbellino de pensamientos que no podía asimilar. Todo lo que sabía era que en ese momento no había marcha atrás. Cuando finalmente nos separamos. Ambos estábamos sin aliento. Nuestras frentes apoyadas una contra la otra. El peso de lo que acabábamos de hacer flotaba en el aire. Pero ninguno de los dos se movió para romper el momento. Tenemos que detenernos. Dije de nuevo. A pesar de que mi voz era tenue. Sin fuerza. Clara percibió su aliento. El calor se sentía contra mi piel. Lo sabía. Susurró. Pero era tan complicado. No. Respondí que no había nada más que expresar. Estábamos enredados en esta trampa. Lo que habíamos entrelazado. Y a pesar de que nos repetíamos que debíamos poner un alto. La conexión entre nosotros persistía. Y fue en ese instante cuando ocurrió. Ella se acercó a mí una vez más. Y no pudimos evitarlo, todo sucedió. Y tan velozmente como había comenzado. Concluyó. Parece que la intensidad de la situación me sobrepasó. Mientras que ella parecía completamente ajena a ello. Al finalizar, me dedicó una sonrisa. Dejándome claro que a ella le había gustado mucho. Los días siguientes transcurrieron en un borrón. Intentamos actuar con normalidad. Fingir que no había pasado nada. Pero la tensión entre nosotros era innegable. Cada vez que la veía, experimentaba esa misma oleada de calor. Esa misma atracción peligrosa. Como si estuviéramos girando el uno alrededor del otro. Esperando el instante en que finalmente se rendiría. Sabía que solo era cuestión de tiempo. Una noche. Cuando papá se quedó trabajando hasta tarde. Me encontré en the kitchen. Trying to distract myself by preparing dinner. Sin embargo, el silencio en la casa era ensordecedor y me resultaba imposible concentrarme. Cada sonido parecía resonar. Recordándome el peso de lo que estábamos haciendo. Al principio. No la escuché entrar. Pero cuando me giré. Allí estaba. Apoyada en el marco de la puerta. Me observaba con esa misma expresión indescifrable. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Su tono desenfadado. Sin embargo, había algo oculto bajo su superficie. Algo que provocó que mi corazón latiera con fuerza. No me encuentro bien. Murmuré. Mientras mis manos temblaban. Ella se acercó a mí. Permaneciendo demasiado cerca de mi ser. Intenso. ¿Estás completamente seguro? Hice un esfuerzo por tragar saliva. Buscando recuperar el control de mí misma. Clara.
We cannot begin. But she cut me off. No es necesario que hagamos nada, dijo con delicadeza, sus ojos entrelazados con los míos. Aunque ambos somos conscientes de hacia dónde se dirige esto. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de un peso ineludible. Kera deseaba decirme que estaba equivocada, pero en su interior sabía que tenía razón. Permanecimos en silencio. El espacio entre nosotros disminuyendo con cada segundo que transcurría. De repente, antes de que pudiera procesarlo, ella me besó de nuevo. Fue un gesto rápido, casi efímero, pero suficiente para reavivar todo lo que habíamos intentado contener. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Y comprendí que esto era solo el inicio. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de momentos robados y miradas furtivas. Era como habitar en dos mundos separados. Uno donde todo parecía normal y otro donde Clara y yo estábamos constantemente al borde de algo incontrolable. El peso de nuestro secreto era abrumador. Pero a pesar de que me repetía que debíamos detenernos, que teníamos que hacerlo, seguía sucediendo. Cada vez que papá salía a trabajar o se quedaba fuera hasta tarde, la tensión entre nosotros aumentaba. Estaba en la misma habitación que ella y, sin necesidad de palabras. Ambos éramos conscientes de lo que iba a suceder. Resultaba inquietante lo sencillo que había sido caer en esta situación. Cada roce, cada mirada, era palpable. Era como si estuviéramos cruzando una línea invisible. Pero nunca era suficiente para que ninguno de los dos retrocediera. En cambio, nos acercábamos más. Como si algo más grande que nosotros nos guiara por este camino. Un sábado por la tarde. El aire en la casa se sentía especialmente denso. Mi padre se encontraba en un evento de la empresa y no volvería hasta entrada la noche. Sentí el cambio desde el instante en que abrí los ojos esa mañana. La expectativa callada que se había convertido en una constante a lo largo de las horas. Clara se encontraba en la cocina. Al entrar, lo vi de espaldas, lavando platos. Y aunque debería haberlo sorprendido mi presencia, no mostró ningún signo de alarma al escucharme. Me quedé junto a la puerta, observando por un instante, sin saber qué palabras pronunciar o qué acción tomar. Esto se había convertido en una rutina. Este extraño baile en el que estábamos atrapados y conocía los pasos demasiado bien. Ella cerró el grifo y se secó las manos con una toalla antes de volverse hacia mí. Por un instante, ambos permanecimos en silencio. Un silencio abrumador, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a expresar. ¿Te encuentras bien?, preguntó con una voz suave, mientras sus ojos buscaban los míos. No lo estaba. No lo había estado desde hacía tiempo. Pero ¿cómo podía admitirlo? ¿De qué manera podría describir la tempestad que se desataba en mi interior? Esa lucha interminable entre lo que es correcto y lo que no lo es. No tengo idea. Finalmente respondí, con mi voz apenas audible. Clara se acercó a mí, deteniéndose a unos pasos de distancia. He estado reflexionando sobre sus palabras lentas y deliberadas. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que ha estado sucediendo. Pensé, sin estar seguro de querer tener esta conversación. ¿Qué había que decir que no hubiéramos expresado ya con nuestras acciones? Pero ella no estaba dispuesta a retroceder. Y sabía que no podía evitarlo para siempre. ¿De qué hay que hablar?, pregunté, con el corazón en la mano. Con un suspiro. Ella se frotó la frente con el dorso de la mano, sintiendo la prisa en el aire. No tengo certeza al respecto. Quizás sea el momento de indagar en la dirección que esto está tomando. No podemos continuar de esta manera. Simulando. No está sucediendo, tenía razón. Aunque no quería prestarle atención. ¿Cuál es tu opinión sobre su rumbo?, interrogué con una voz más afilada de lo que había planeado. Clara experimentó un sobresalto. Con sutileza. Pero sin desviar la vista. No tengo la certeza, confesó. Pero estoy segura de that we cannot continue like this. Mientras caminaba con rodeos, pasé una mano por mi cabello, sintiendo como la frustración empezaba a acumularse en mi interior. ¿Qué esperas de mí?,
No lo solté de golpe porque estuviera enojado con ella, sino porque no tenía las respuestas que esperaba. No puedo decir que esto está bien, porque no estoy de acuerdo con ello. No me siento cómoda con todo esto. Su expresión se tornó más suave y se acercó a mí, reduciendo la distancia entre nosotros. No quiero que te sientas bien con ello, dijo en un susurro. Solo deseo que seas auténtico contigo mismo y conmigo. Sus palabras me impactaron como un puñetazo en el estómago, porque comprendía a la perfección su significado. Había estado engañándome durante tanto tiempo, persuadiéndome de que esto era solo una etapa, que se desvanecería si lo ignorábamos el tiempo suficiente. Sin embargo, la realidad era que no podía dejar de pensar en ella. No era posible dejar de desearla y, cuanto más intentaba luchar contra ello, más fuerte se volvía. No sé cómo hacer eso, admití, con la voz quebrándose. No sé cómo ser sincera con esto. Clara extendió su mano. Música. Música. Descansábamos en pie, esta vez. El beso no fue apresurado ni frenético, sino lento y deliberado, como si ambos intentáramos aferrarnos a algo que se nos escapaba entre los dedos. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansó contra la mía y nos quedamos allí en silencio, nuestras respiraciones mezclándose en el pequeño espacio entre nosotros. Podía sentir su corazón latiendo rápido y errático, igual que el mío. ¿Qué estamos haciendo?, susurré más para mí que para ella. Sabía que no podía durar. Comprendía que, tarde o temprano, algo tendría que ceder. Pero aún no se sentía preparado para confrontar esa realidad. Así fue como, en una noche, todo se desmoronó. Estaba sentado en la sala, la televisión encendida, pero en silencio, con mis pensamientos muy lejos. Clara estaba arriba, y papá se suponía que llegaría tarde otra vez. Pero no prestaba atención a la hora, estaba demasiado atrapado en mi propia mente, reflexionando sobre todo lo que habíamos hecho y sobre lo que no podíamos deshacer. El sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de mis pensamientos y, por un momento, el pánico subió por mi pecho, congelándome. No anticipaba la llegada temprana de papá, así que me di prisa para levantarme. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, ya había cruzado el umbral de la sala, sus ojos explorando cada rincón antes de posarse en mí. Hola. Su voz sonó despreocupada, aunque había un matiz que no lograba descifrar. ¿Qué estás haciendo? Solo viendo televisión, respondí con un tono tenso, esforzándome por ocultar el pánico que me invadía. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, la culpa me devoraba como un cable vivo. Él no parecía darse cuenta. O tal vez eligió hacer caso omiso. Se acomodó en el sofá, zapeando entre los canales como si fuera una noche más. Intenté serenarme y persuadirme de que todo estaba en orden. Pero la carga de lo que ocultábamos me oprimía, ahogándome. Clara descendió las escaleras unos minutos después, con una expresión meticulosamente impasible. Saludó a papá como si nada sucediera. Estuviera mal, como si todo fuera perfectamente normal. Pero podía percibir la tensión en sus ojos, la manera en que sus manos se movían inquietas a los lados. La cena de esa noche resultó ser un verdadero tormento. La charla se sentía artificial y tensa. Y cada vez que papá hablaba, una sensación de opresión me invadía. No podía sostener la mirada de Clara. Sin embargo, no lograba enfocar mi atención en nada más que en el intenso nudo de miedo que se aferraba a mi pecho. Pensé que podríamos pasar la noche sin incidentes, que tal vez habíamos logrado mantener la fachada una vez más. Pero mientras recogíamos la mesa, papá se giró hacia mí de repente con una expresión indescifrable. Has dedicado una cantidad considerable de tiempo con Clara últimamente. Su voz serena pero curiosa resonó, y mi corazón se detuvo. Observé a Clara, que había palidecido, con los ojos desmesuradamente abiertos por el temor. Supongo que balbuceé, esforzándome por mantener la voz firme. La mirada de papá se posó en mí durante un prolongado instante.
Y sentí como el aire en la habitación se transformaba. ¿Tienes algo que desees compartir conmigo?, preguntó con un tono sereno. Aunque había un matiz en su voz que hizo que mi sangre se helara. Pronuncié mis palabras con cuidado. Sin embargo, las palabras no brotaron. Mi mente corría frenética en busca de cualquier cosa que pudiera hacer que esta situación se desvaneciera. Pero no lograba hallar las palabras. No podía engañar. No cuando la verdad flotaba en el aire entre nosotros. Tan próxima a ser descubierta. La mano de Clara se deslizó suavemente sobre la mía. Debajo de la mesa. Una súplica callada. Pero solo intensificó la culpa. No logré finalmente hacer oír mi voz. Apenas audible. Nada. Papá permaneció en silencio durante un largo tiempo, solo me observó con esos ojos indescifrables. Y en ese silencio comprendí que él también lo sabía. Mientras estaba allí con el peso de su mirada sobre mí. Comprendí que no había escapatoria de lo que ya había comenzado. Aunque las palabras permanecieran sin decir la verdad. Seguía ahí esperando y me seguiría por más que intentara huir.